Seguramente muchos de vosotros ya habréis escuchado que este próximo año va a llegar una gran crisis económica a Europa y evidentemente en España no vamos a ser menos y no nos vamos a salvar. Parece que ahora la inflación ya está remitiendo un poquito, pero ojo porque este puede que solo sea el primero de los pasos que daremos dentro de una gran crisis económica. En el vídeo de hoy veremos cuáles son las principales causas y por dónde nos llevarán los derroteros en esta nueva crisis económica y cómo podemos tomar decisiones inteligentes para que nos afecte lo menos posible, porque ya os adelanto que de las crisis económicas muy poquitos se libran. Todos estamos pensando ahora mismo que quizás de esta nos vamos a librar, pero cuando llega el problema real a la economía doméstica, muy pocos salen sin un solo rasguño, así que es muy importante saber a qué nos enfrentamos para luego tomar decisiones económicas e inteligentes, así que no os podéis perder el vídeo de hoy porque ya os adelanto que va a ser muy pero que muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Lo primero que debemos hacer es buscar la raíz del problema y para buscar la raíz del problema no nos tenemos que ir al principio de 2022. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando en la guerra de Ucrania porque es lo que nos están diciendo y nos están bombardeando todos los días, pero no es verdad. El problema llegó a mitad de 2021. Fijaros, mitad de 2021, cuando los precios de las materias primas empezaron a subir, ya sea por una falta de oferta en el mercado o por lo que quieran decir, pero el origen está en esa subida de las materias primas. Esto que ha acabado provocando pues que esa cadena de valor que se crea en la producción de cualquier producto haya ido absorbiendo ese aumento de precio de las materias primas y esto ha provocado que los productos finales hayan aumentado muchísimo de precio y eso ha acabado provocando una inflación muy fuerte en la economía. Ahora mismo seguramente todos de vosotros no os cabe ninguna duda de la alta inflación y cuando vayáis al supermercado lo podéis comprobar vosotros mismos. Simplemente si cogéis un ticket del año pasado y un ticket de ahora y compráis productos veréis que la subida es espectacular y que nada tiene que ver con los datos que nos dan de la inflación, porque la subida es muchísimo más alta. Y bien, ¿qué se nos contó en un primer momento? Pues al principio nos decían que no pasaba nada, porque esta inflación iba a ser transitoria, únicamente iban a ser unos meses de finales de 2021, quizás principios de 2022, cuando llegó esa guerra de Ucrania, iba a ser todo estacional, no iba a pasar nada y esto se iba a acabar diluyendo. Pero hemos visto cómo llevamos un año y medio con la inflación muy alta y aunque ahora parezca que empieza a reducirse un poquito esa subida, porque los precios mientras la inflación esté en positivo, ya que si la inflación está en negativo sería deflación, ya no sería inflación, los precios siguen aumentando, aunque quizás a un ritmo menor. Pues bien, ¿qué han hecho los bancos centrales, tanto europeos como americanos, para tener un poquito, va a hacer un muro de contención a esa subida de los precios? Pues bien, lo primero que han decidido es subir los tipos de interés. Llevábamos desde hace una década prácticamente con los tipos de interés muy bajos. ¿Y esto que ha provocado? Pues que haya un exceso quizás de oferta monetaria en el mercado que también ha impulsado los precios. Entonces, ahora, ¿qué hacen para contener esos precios? Lo contrario, empiezan a reducir el dinero que hay en el mercado y a la vez suben los tipos de interés para que así no exista esa frase que hemos escuchado todos durante los últimos años de dinero gratis. Voy a pedir un préstamo porque es gratis, voy a comprarme una casa porque el interés está tan bajo que es dinero gratis y esto ya se ha acabado. ¿Por qué? Porque los tipos de interés del Banco Central Europeo y de la FED en Estados Unidos han subido sus tipos de interés, pero no ha sido una subida como la que habíamos visto en anteriores crisis económicas, especialmente justo antes de una crisis económica, porque hay que tener en cuenta que la crisis económica no llega cuando suben los tipos de interés. Cuando los tipos de interés empiezan a subir y alcanzan su tope es cuando comienza la crisis económica y ahí los bancos centrales europeos y americanos empiezan a reducir los tipos de interés. Es decir, estamos en la primera etapa, en la de la subida de los tipos de interés. Entonces ahora ya el dinero no es gratis. ¿Y qué ha pasado? Que hemos llevado durante muchos años empresas y familias que se iban endeudando a un tipo de interés que aparentemente era regalado, que lo haya podido hacer a tipo fijo, pues no lo están notando, pero especialmente las empresas se han endeudado a tipo variable porque en muy poquitas ocasiones les dan un tipo de interés fijo. Y esto que ha provocado que ahora al ver una subida de los tipos de interés tan fuerte, porque normalmente la subida de los tipos de interés se hace mucho más paulatinamente, la subida que hemos visto este año ha sido espectacular y nunca en la historia habíamos visto una subida de tipos tan importante, pues esto está empezando a repercutir negativamente en las empresas que principalmente están endeudadas. Porque otras veces, quizás con la subida más paulatina, pues podían hacer frente a esa subida de los intereses que estarían pagando por esa deuda. Para ser tan fuerte,
puede que no tengan solución. Y bien, muchos de vosotros diréis, bueno, han subido los tipos de interés desde hace ya 6 meses y todavía la economía se mantiene. Pero ojo, porque esta subida de los tipos de interés no tiene un efecto directo en la economía. De hecho, hemos visto cómo subían los tipos de interés y aún así los precios seguían subiendo. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar ese efecto a la economía real de la subida de los tipos de interés? Pues suele tardar alrededor de unos 9 meses. Incluso podría llegar a un año. ¿Y por qué? Pues es muy simple. Si tú tienes una deuda que tienes un tipo de interés variable, se te va ajustando normalmente una vez al año, algunas veces son cada 6 meses. Entonces, hasta que no llega ese ajuste al nuevo tipo de interés que lo marca el Euribor, tú no vas a pagar más intereses, pero en el momento que se te ajuste al Euribor, la subida va a ser espectacular. En ese momento, ojo, porque las empresas puede que no puedan hacer frente a todo ese pago de intereses. Y al igual que estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las familias. Y hay que tener en cuenta que durante el año 2020 en todos los lados salían créditos ICO, por todos lados, a todas las empresas les daban créditos ICOs para pagar todo, para pagar un gasto corriente y no inversiones productivas. ¿Qué pasa ahora con todos esos créditos ICO? Pues que tienen un tipo de interés variable, la gran mayoría, y ahora las empresas que no hayan podido pagar sus préstamos ICO, ahora tienen que estar pagando unos intereses muy altos y esto puede acabar con muchas empresas, especialmente pequeñas. Ese sería el primer eslabón de la cadena. Luego, ¿qué va a pasar con esas empresas que no pueden hacer frente? Que van a empezar a despedir trabajadores. Ahí ya veremos cómo empieza a subir el paro. Por lo tanto, si nosotros somos una persona y queremos hacer frente a la crisis, ya sabemos que por dónde viene. Primero, estábamos muy endeudados porque era dinero gratis lo que teníamos y ahora nos han subido los tipos de interés, es decir, nos han puesto una trampa y nos hemos tirado de cabeza a esa trampa. Entonces, ahora lo que deberíamos tener en cuenta es que es un momento para no endeudarse y menos hacerlo a unos tipos de interés que pueden llegar a ser muy altos, como sucede en cada crisis económica. Y quizás sea un momento para reducir ese consumo que no es totalmente necesario, ir haciendo una hucha para poder hacer frente a toda esa situación económica que va a ser muy pero que muy negativa. Puede que lo que ya hemos visto hasta ahora simplemente haya sido una subida de los precios y no me cabe ninguna duda que en 2023 esa subida de precios no va a ser tal como la que veíamos en 2022, pero no va a ser tal porque la crisis económica que va a venir va a ser brutal y si no podemos consumir productos ya porque han subido muchísimo los precios y además porque algunas personas empezarán a perder sus trabajos porque sus empresas estarán muy endeudadas, no va a quedar más remedio a las empresas que queden en el mercado a que bajen incluso sus precios para que puedan seguir consumiéndose. Entonces hay que situarnos muy bien con la cabeza muy fría ahora mismo. Es un momento en que hay que ahorrar, es un momento en el que hay que gastar lo mínimo, consumir muy poco e intentar, ante todo, no endeudarse. Hay que ver qué es lo necesario que necesitamos en el día a día, no cometer gastos extraordinarios que no sean totalmente necesarios, porque puede que ahora, aunque tengamos una sensación buena económicamente, puede que dentro de unos meses no sea la misma situación. Y quiero enseñaros a todos vosotros la tasa de ahorro de las familias, que podría ser una estadística que demuestra muy bien cuando las familias ahorran y cuando no ahorran. Es muy complicado que llegue una crisis económica cuando las familias tienen mucho dinero en el banco, porque aunque venga una crisis económica, van a seguir consumiendo y eso a la vez va a revitalizar la economía. Y bien, si os fijáis en la tabla que os estoy mostrando de los últimos años, vemos como durante el año 2020 la tasa de ahorro subió muchísimo. ¿Por qué? Es porque estábamos todos encerrados en casa y no podíamos consumir. Evidentemente, muchos no perdieron sus trabajos y pudieron ahorrar. ¿Por qué? Porque no gastaban. Bien, fijaros lo que pasó en el año 2021. La tasa de ahorro bajó estrepitosamente, fue mucho menor. ¿Y eso qué significa? Que aumentábamos muchísimo el consumo. No que hubiéramos perdido nuestro trabajo, todo lo contrario. Muchos recuperaron su trabajo, pero la tasa de ahorro fue menor porque empezamos a consumir muchísimo más. Y este año 2022 os aseguro que el consumo de las familias ha sido mucho mayor que el que podríamos tener en 2021. O si no, mirad a vuestro alrededor la gente cómo ha consumido. Ya no os estoy hablando de compraros una casa, compraros un coche. Estoy hablando en el día a día. Ha sido una auténtica barbaridad. Por lo menos yo es lo que veo en mi alrededor. Por lo tanto, ahora puede que cuando salga ese dato de la tasa de ahorro en el 2022, que saldrá quizás a principios de 2023, es muy probable que sea muy baja. Y esto va a provocar que en el momento que la economía se tambalee un poquito, no tengamos esa base de ahorro para seguir
adelante. Y esto va a provocar una gran crisis económica que muchas familias hará que no puedan acabar pagando sus deudas y volvamos a ver lo mismo que veíamos durante el año 2008, 2009, 2010 hasta el año 2012-2013, cuando conseguimos levantar un poquito la cabeza. Ahora mismo parece que los datos del empleo en España son muy buenos, que aquí no pasa nada, pero ojo porque se están tapando muchos parados. Hay que tener en cuenta que ya no existen esos trabajadores temporales y que ahora son fijos discontinuos, y todos se consideran fijos discontinuos. Ahora mismo cualquier persona que trabaje 1 hora a la semana se consideraría que está trabajando. De hecho, hace poco leí una noticia en la que se veía que los jóvenes, aunque sí que estaban trabajando más jóvenes que hace unos años, pero ahora los jóvenes cada vez ganan menos. ¿Por qué? Pues porque trabajan menos horas. Entonces, al trabajar menos horas parece que hay menos paro, porque evidentemente el momento que trabajen 1 hora a la semana ya no cuentan para el paro, pero esas horas que trabajan son menores. Así que cuidado con los datos que nos están dando, que aparentemente pueden parecer buenos, pero no son tan buenos, al igual que pasaba con la inflación. Ahora nos dicen que no pasa nada. De hecho, va a ser muy probable que dentro de un mes o 2 meses salga una frase muy parecida a esa de los brotes verdes que ya vimos hace una década aproximadamente, en la que decían que no pasaba nada, que no estábamos recuperando, que se veían los brotes verdes y era cuando estábamos totalmente metidos en la crisis económica. Pues ahora podríamos ver algo parecido cuando nos empiecen a decir que la inflación ya está bajando muchísimo. Dirán que los precios bajan, aunque sea mentira, porque los precios sigan estando altos, y hay quizás den una falsa confianza a los consumidores que pueda ser el desencadenante de esa gran crisis económica. Así que las claves: hay que ahorrar, hay que valorar mucho lo que tenemos ahora mismo, hay que proteger nuestros trabajos. Quizás un momento para cambiarse de trabajo ahora mismo, si no va a ser muy estable. Mucho cuidado porque puede que luego seamos los primeros en salir. ¿Por qué? Porque le costaríamos lo mínimo. Ahora, aunque tengamos un trabajo fijo, no significa que nos vayamos a quedar toda la vida en una empresa. Esto ya ha pasado a la historia y ahora mismo despedir a cualquier trabajador en una empresa es muy barato. Así que es el momento de intentar conservar lo que tenemos, ahorrar, gastar lo menos posible, para nada endeudarse y menos hacerlo a un tipo de interés variable, porque la subida que estamos viendo del Euribor no la hemos visto nunca en la historia así de fuerte. Así que cuidado hasta dónde puede llegar esto. Hay que ser precavidos y aguantar a que pase la tormenta. Cuando veamos que ya ha pasado la tormenta que tenemos ahora mismo encima, saldremos a la calle. Mientras tanto, quizás sea mejor que nos quedemos un poquito resguardados, que si a lo mejor salimos y nos empapamos no nos pasa nada. Puede ser, pero es mejor quizás ver la tormenta un poquito resguardados, y cuando ya pase saldremos todos de fiesta a bailar y a lo que haga falta. Pero de momento hay que andarse con pies de plomo y piano. Así que nada, nos vamos a ver muy prontito de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.